nombre es Noel Pineda, estudiante de Derecho en la Universidad Fermín Toro, en la sede de Lujano. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la materia del derecho sucesoral respecto a los temas 5, 7 y 8. Para comenzar, voy a hablarles sobre lo que es la sucesión intestata o ad intestato. En lo que respecta a la sucesión intestada, esta es la que sucede por lo que es en el caso de la sucesión mortis causa ante la inexistencia o invalidez del testamento de un fallecido. Esta sucesión intestada se da cuando los herederos son establecidos por la ley, lo que comúnmente se le llama herederos legales. En lo que es el Código Civil venezolano vigente, a partir de sus artículos 808 al 813 en la primera sesión, nos establece lo que es la capacidad para suceder. En esta sesión, en el artículo 808 del Código Civil venezolano vigente, establece que toda persona es capaz de suceder, en excepción a aquellas establecidas por la ley, aquellos que están establecidos en el artículo 810 del mismo código, que son aquellas personas consideradas como indignas. Por su parte, en lo que respecta al artículo 814-821, se refiere a la manera en que se va a representar una sucesión intestada. Por su parte, en la sección número 3 de esta ley, a partir de los artículos 822 al 832, aquí se especifica el orden para el que se va a suceder. Esto depende del grado de consanguinidad y el de afiliación, o sea, el grado de parentesco que se tenga y el grado de afiliación. Una vez recordando que todo esto, o sea, lo que les acabo de explicar, tiene que ver con lo que es los tipos de sucesiones, quiénes están aptos para quiénes son los capacitados, quiénes están incapacitados, y todo esto lo podemos encontrar acá en esta ley ya antes mencionada y en los artículos anteriormente mencionados. Por su parte, también tenemos lo que es la procedencia de una sucesión intestada o ad intestato. Para que ella proceda es necesario que haya la ausencia total del testamento, y si existiera el testamento, que fuera nulo o que fuera ineficaz. También que no contemple la disposición de la ley. Ese es uno de los requisitos de procedencia. Otro es cuando se lesione la legítima, cuando el heredero renuncia y no hay un sustituto, cuando el heredero incumple su obligación y cuando el heredero muere primero que el testador. A esto se le llama premoriencia. Y otro requisito de procedencia es que el heredero sea incapaz. Esto está establecido en el artículo 810, considerado, por ejemplo, como el indigno. Ya un momento se los aclaro y se los explico. Por su parte, tenemos también en este tema lo que es la incapacidad, entendiendo una vez ya mencionado que la capacidad está establecida en el artículo 808 del Código Civil venezolano vigente, donde establece que toda persona es capaz de suceder, en excepto los establecidos en la ley. ¿Cuáles son los tipos de incapacidades que existen? Está la incapacidad absoluta y la incapacidad relativa. La incapacidad absoluta es aquel que todavía no ha sido concebido, y lo que se le llama el premuerto ausente no nacido, o sea, cuando el niño ha sido concebido pero fallece, o sea, muere. Por eso se le llama que es premuerto ausente no nacido. Y la incapacidad relativa son los indignos establecidos en el artículo 810, que ahora se los leo. Son incapaces de suceder como indignos el que voluntariamente haya perpetrado un delito, así como sus cómplices cuando tengan menos prisión que excedan de 6 meses, así como también aquella persona que sea adúltero con su cónyuge y los parientes a quienes incumplan la obligación de prestar alimentos a la persona de cuya sucesión se trate. Esto fue en cuanto al tema de la sucesión intestada. En cuanto al tema, por su parte, de la sucesión testamentaria, entendiendo que el testamento es aquel acto por el cual el testador deja expresado
lo que significa o lo que quiere que se hagan con sus bienes una vez ya el fallecido. Es decir, es cuando aquella persona dispone sobre lo que quiere que se haga con sus bienes una vez ya el fallecido. Esto se hace en un testamento. Eso es lo que es la sucesión testamentaria. La sucesión testamentaria, ella se clasifica en ordinaria y especial. En cuanto a lo que es el testamento, la clasificación ordinaria, esta se le llama así porque son válidos siempre y cuando se cumplan los requisitos dictados por la ley. En lo que se refiere al testamento ordinario, se divide, como les dije anteriormente, en abierto y cerrado. El testamento abierto lo podemos encontrar en el artículo 852 del Código Civil venezolano vigente, donde establece que el pliego debe ser abierto ante un registrador y 2 testigos o ante 5 testigos sin la ausencia de un registrador. Pero la más recomendable es la primera, que es la más eficaz y la más segura para lo que es un testamento, una sucesión testamentaria. Por su parte tenemos lo que es el testamento cerrado. Este se encuentra tipificado en el artículo 857 al 860 y artículo 882. En este testamento cerrado se establece que el pliego es cerrado y este se debe leerse en el lugar, tiempo y circunstancia que sea establecido en él. Esto es de acuerdo a los artículos 857 al 860, donde leo una vez que en el artículo 857 dice que deberán observarse las solemnidades siguientes. Que el papel que esté escrito en el testamento, por lo menos que sirva cubierto, debe estar sellado y cerrado. Esto para evitar de que ocurra algún cambio dentro del testamento y para que tenga más validez. Debe hacerse en presencia del registrador y ante 3 testigos. Por su parte también dice que el testador, al hacer la entrega, declara en presencia de los testigos que, por ejemplo, fue firmado o no fue firmado por el testador en caso de que no haya podido realizarlo. O sea, el registrador debe explicar delante de todos los allí testigos presentes que todas las condiciones que se dieron durante la realización del testamento. Y por eso es que se debe guardarse en un lugar, bien sea en el notario, que lo guarde el registrador, en un lugar donde esté guardado y sellado. Así como también el numeral 3 del artículo 857 establece que el testador expresará si el testamento está escrito o no y firmado por él. Y si no lo firmó, se declarará en el acto de la entrega. El registrador es el que dará la fe de la presentación y entrega de la expresión de las formalidades del número 1, 2 y 3 ya antes mencionadas, lo que les acabo de explicar. El testador que sepa leer pero no escribir o que no haya podido poner su firma cuando hizo escribir sus disposiciones deberá también declarar haberlas leído e indicar la causa o motivo que se haya impedido firmarlas. Esto quiere decir que si el testador no sabe leer, no sabe escribir, entonces debe constar en un documento que se anexa al testamento que él no pudo hacerlo y debe constar todas las solemnidades que se establecen en el artículo 857 en los numerales establecidos por la ley para que pueda tener validez y sea eficaz ese testamento. En lo que se refiere a al testamento especiales, son aquellos, como lo dice su palabra, los que surgen o son necesarios en casos especiales. Por ejemplo, el artículo 856, 866 y 882 del Código Civil venezolano vigente establece que estos se dan en los casos, por ejemplo, de epidemia, en los casos de navegación en buques marinos o
en los buques de marina, que son los que están establecidos en el artículo 867 al 874 y artículo 874. Los invito a que lean estos artículos expresados en la ley. Por su parte, el artículo 879 al 878, el Justé, establece que también surgen los testamentos especiales, los que se dan en el extranjero. Y esto se hace para que tengan validez aquí en Venezuela, y debe hacerse en el acto, o sea, el acto debe hacerse en el lugar donde haya ocurrido los hechos, en el país donde se encuentren, mejor dicho. ¿Cuáles son las formalidades para la apertura, publicación y protocolización? Bueno, esto se encuentra en los artículos 896 del Código Civil venezolano vigente, donde establece que se debe manifestar ante el juez de primera instancia. Una vez se haya tenido conocimiento del fallecimiento de la persona en el tribunal más cercano. Así como también el artículo 987 de esta misma ley establece que el juez fijará una audiencia y una hora para realizarse el acto, donde se hará la consignación, apertura y publicación del testamento. Esto con la presencia de 2 testigos, así lo establece la ley. Por su parte, en el artículo 989 establece que en la misma audiencia el juez fijará u ordenará a que se expida una copia certificada de lo que fue la consignación, lo que fue la apertura y la publicación del testamento. Esto es en cuanto a la formalidad para lo que es la apertura, publicación y protocolización del testamento. Como los dije, los invito a leer el artículo 986 del Código Civil venezolano vigente. En lo que respecta a los requisitos de condiciones para su validez, esto establece que debe ser ante un notario y 3 testigos, o puede ser también ante 5 testigos sin la concurrencia de un registrador, pero la más eficaz y la más recomendable es el primer requisito, que es ante un notario y 3 testigos. Las condiciones de eficacia, lo que les dije anteriormente, fueron los requisitos de validez. Ahora, estos son las condiciones de eficacia que debe tener, primeramente, la manifestación de voluntad del testador. Segundo, debe ser una persona capaz de suceder. Esto de acuerdo a lo establecido en el artículo 808 del Código Civil venezolano vigente. Tercero, debe ser un objeto físico y debe tener un fin ilícito para ello. Debe hacerse de acuerdo a lo establecido en los parámetros de la ley. Según el Código Civil venezolano vigente, la condición eficaz para que un testamento tenga validez, o sea, legal, es el establecido en la ley, que es la capacidad, ya que como en el tema anterior les dije que existía la incapacidad. Entonces, para que el requisito más exigido por la ley es el de la capacidad. Tercero, la nulidad, establecido en el artículo 835 del Código Civil venezolano vigente, que establece que no puede haber más de 2 personas en un mismo acto hacer una declaración de cómo quieren que se hagan sus bienes o cuáles son los fines que quieren para sus bienes. No puede ser, o sea, ¿cómo le explico? Que no pueden haber más de 2 personas en un mismo acto, o sea, tiene que ser una sola persona por cada testamento. No puedo colocar que si otra persona junto conmigo vamos a hacer un testamento donde vamos a dejar escrito lo que queremos que se haga con nuestros bienes. No, eso lo prohíbe la ley. Por lo tanto, si esto se hace, es considerado como nulo. ¿Cuáles son, en el otro tema, respecto a las disposiciones testamentarias? Una vez trabajando con la misma ley,
las disposiciones testamentarias dice que pueden hacerse a título de institución de heredero o legado. Esto está establecido en el artículo 895 de esta ley que les acabo de mencionar, con la que estamos trabajando. En cuanto al tema de la capacidad, una vez recalcando sobre ello, el artículo 836 del Código Civil venezolano establece que todos los no declarados incapaces pueden ser capaces de testar o de suceder. La incapacidad para disponer está establecida en el artículo 837, el cual establece que son incapaces para disponer de un testamento o de una sucesión son los que no hayan cumplido 16 años, a menos de que sean viudos, casados, divorciados, los entredichos por defecto intelectual y los sordomudos y mudos que no sepan y no puedan escribir. Esto fue todo, muchísimas gracias por su atención.